Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día viernes 30 de octubre. Se fue octubre, ya estamos en los últimos 2 meses del año, así pasa de rápido el tiempo. Bueno, y anoche estuvo la Asamblea Legislativa bastante acalorada, hubo una sesión plenaria que duró muchísimas horas y que terminó a las 11:30 de la noche con tres aprobaciones. Una es una reforma a la ley de partidos políticos, pero la más importante y destacadas hoy día por todos es lo que se llama contribuciones especiales, tanto a las que se va a cobrar 5% a las empresas como a los usuarios de telefonía, internet y cable. Para hablar sobre estos temas y también otros, como por ejemplo por ahí en medio de la plenaria hubo un intento de gana de hacer aprobar una reforma a la ley que establecía multas a lo que es calumnia e injuria y quería ponerle pena de cárcel a ese tipo de delitos. También hablaremos sobre eso. Mis invitados de esta noche son 2 altos dirigentes del partido FMLN. Norma Guevara, jefa de fracción del partido en la Asamblea Legislativa. Buenas noches, Norma. Buenas noches. Bienvenida. Un saludo al pueblo salvadoreño y gracias por el espacio. También me acompaña el diputado Roger Blandino Nerio. Buenas noches, diputado. Buenas noches, Nacho, y igual un saludo a toda la teleaudiencia de debate. Mucho de qué hablar esta noche. Antes de entrar, digamos, de lleno a la temática esta noche, saludamos a la Central de Seguros y Fianzas que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, un montón de calificaciones ha tenido esta sesión plenaria de ayer. Básicamente la aprobación de lo que algunos llaman impuestos y el gobierno llama contribuciones especiales para la lucha contra el crimen organizado en el país, para mejorar la seguridad. Y resumiendo, se podría decir que lo que dice la oposición, dice otro golpe a la economía del país y al presupuesto familiar. Partamos con eso, Norma. ¿Qué se aprobó ayer y por qué? Las razones del gobierno y del partido FMLN para aprobar esto que me imagino, digamos, no necesariamente las mejores cosas que puede aprobar un partido. Debe ser de las cosas más difíciles de aprobar cuando se entra, digamos, de alguna forma a una afectación directa a la gente. En el caso, digamos, del 5% a las telefónicas, a lo que es el uso de telefonía, internet y cable. Sí, Nacho, es importante destacar que frente a este problema de la inseguridad, el problema de la delincuencia, el presidente Sánchez Serén llamó a todos los sectores empresariales, universidades, partidos políticos, iglesias, a trabajar juntos para visualizar una solución. Y producto de ese trabajo fue presentado y celebrado, digamos, como decimos popularmente, con bombo y platillo, el Plan El Salvador Seguro. Recuerdo muy bien las palabras de Salvador Castellano en la presentación de este plan. Dijo... No, es Rafael Castellano. Perdón, Rafael Castellano. Salvador es un amigo sí, que aprovecho de saludar razón. Al colega periodista. Sí, tienes razón, perdón. Él hizo ver, no voy a citar literalmente sus palabras, de que había sectores que se habían extrañado de su presencia y de su participación muy activa, pero que él estaba consciente de que esto necesitaría recursos extraordinarios y si era necesario impuestos, había que poner impuestos. Recuerdo bien esas palabras y tenía eso que ver con la página 21 de este plan, que establece que los 5 ejes de la seguridad ciudadana, que son la prevención de la violencia, el control y persecución penal,
la rehabilitación y reinserción, la atención y protección a víctimas, el fortalecimiento institucional, requieren, de acuerdo a este mismo análisis, que no fue solo de diagnóstico, sino de metas, acciones a ejecutar, de 2.100 millones. Y acto seguido, la página 21 dice cómo llegar, que el 74% de estos recursos debe ser para la prevención, y detalla lo demás, cómo financiar el plan El Salvador Seguro. Y fue dicho por el Consejo que con recursos adicionales al presupuesto general de la Nación. Esto expresa cómo pudimos disponer de 25 millones para reforzar las remuneraciones de la PNC con $600 para los agentes y otros actos. Préstamos en proceso de ratificación en la Asamblea Legislativa, uno de ellos ha sido ratificado, el de Alemania, que aquí estaba BID, Besia, Italia, Alemania. Nuevos préstamos, contribuciones privadas, cooperación internacional y contribuciones especiales para alimentar el Fondo de Seguridad. Este fue un planteamiento serio, excepto que se quisiera simplemente escribir estas medidas en un papel y no ser consecuentes con esto. Entonces el gobierno, que es el encargado de buscar que estas cosas se cumplan y de ejecutar las políticas de seguridad, planteó entre sus opciones y ha pedido a la Corte, a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, definir uno de los recursos que tiene ahí pendientes, de los cuales los primeros 100 millones estaban destinados justamente para esta finalidad, y a 6 meses seguimos sin un pronunciamiento firme de parte de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. En ese lapso pues se ha buscado distintas opciones. Hay identificación de los municipios, están las primeras acciones, incluso la contribución tanto de los municipios como de algunas embajadas, incluyendo la de Estados Unidos, que ha colaborado en el caso de Ciudad Delgado. Y el presidente, a través del Ministerio de Hacienda, nos presentó ya hace un buen rato la propuesta de establecer esta contribución especial a los servicios de telefonía por 10 años, que es la duración que tiene este plan, la proyección. ¿Por 5 años o por 10? No, inicialmente llegó por 10 años, sí, y con el 10%. Gana presentó otra opción, nosotros hemos presentado, no se ha resuelto aún, una medida que queremos importante para cerrar los portillos de la elusión, la evasión, y tratar de estimular el pago de tributos. Y dentro de estas medidas está la contribución especial. ¿Por qué el equipo económico, financiero del gobierno llega a esta conclusión? Creo que nos lo han explicado una y otra vez, por el hecho de que hace ya unos pocos años establecimos como obligación de la CIGET, y se ha cumplido en esta ocasión 2 años consecutivos, que en la medida en que la tecnología va incorporándose a la prestación de estos servicios, tiene que tener un impacto en el precio, y es deber de la CIGET analizar técnicamente que el precio sea un precio de mercado, que las utilidades estén en el rango justo pero no excesivo, que proteja al consumidor. Por 2 años consecutivos, la CIGET ha establecido normas que permiten reducir el precio de la telefonía y de los servicios de telecomunicación. En eso se basó la identificación de esta contribución. A ustedes queda claro y están seguros que no va a haber ningún impacto al ciudadano común. Bueno, impacto hay porque se establece, sí, pero no hay un impacto en un pago exagerado, porque está soportado en el mismo momento, a partir del 1 de noviembre, o sea, de pasado mañana, que entra la vigencia de esta reducción, que en unos servicios es del 13% y en otros de cargos
es hasta de 23%. Okay. Bueno, a ver, Blandino, ¿por qué no se aceptó la propuesta de Arena, que realmente fue lanzada a último minuto, un día antes o 2 días antes de esta plenaria, que era de aprobar bonos por 150 millones durante 5 años? Parecía atractivo, ¿no? Sobre todo, digamos, teniendo en cuenta que esa propuesta contaba con el aval de los partidos mayoritarios, podía ser fácilmente aprobada y no impactaba al partido FMLN. Bueno, yo lo primero que quisiera es establecer una precisión. Esta contribución especial, estas contribuciones especiales que fueron aprobadas el día de ayer, contaron con el respaldo de un importante fragmento de la oposición política de este país. No es cierto que la oposición estuvo en contra, a menos que quisiéramos o dibujáramos como oposición exclusivamente a un partido político. Eso no es así. Arena, que es un partido importante dentro de la Asamblea, lanza una propuesta de última hora que yo pudiera decir, porque he estado en la secuencia de reuniones a partir de Ataco, para tratar de encontrarle mecanismos de salida prácticos y efectivos a las demandas del Plan El Salvador Seguro y sus distintos componentes. Yo pudiera afirmar de que la conducta del Partido Arena consecutivamente y coherentemente ha sido de no permitir que avance el proceso. Pero esta propuesta que ellos lanzan no era buena políticamente. Cuando tenemos 2 meses de estar discutiendo estas alternativas que empiezan a materializarse, no la creyeron. Yo personalmente no creo que haya una convicción de parte de ellos de contribuir. Ok, Blandino, ¿usted quiere un corte? Vamos a volver hablando sobre esto, porque sin duda se han dicho muchas cosas. La ANEP dijo que era más dinero para un plan fracasado. Ya volvemos. A ver, vinieron, y no solamente, digamos, el día de hoy, como reacción a esta aprobación de estos impuestos o contribuciones especiales, como le gusten llamar, sino que incluso de antes la ASI empezó a sacar información señalando que en términos de seguridad, hasta el 2009 el presupuesto en seguridad era 262 millones, ahora el 2015 hemos pasado a 423 millones de dólares. ¿Ya? Y que en salario lo mismo se ha pasado del 2009 de 168 millones a 278 millones. O sea que están diciendo los empresarios que el gobierno está malgastando y que es al final, como dijeron, lo repitieron muchísimo, es dinero que se va a saco roto. ¿Quién quiere? Bueno, yo quisiera decir de que esas declaraciones son la confesión de no haber hecho lo que se debía de hacer en este país. Precisamente ahora corresponde a este gobierno, a este parlamento, enfrentar la falta de hacer en el pasado. Ese nivel de inversión para el tema de la seguridad tan pírrico que ocurrió en el pasado, insatisfactorio para el volumen de necesidades, es lo que ahora obliga a tener inversiones mayores. Pero si lo vemos solo desde el punto de vista punitivo, pero si lo vemos como un problema que además es y tiene raíces sociales, la falta de inversión en lo social durante más de 2 décadas tenemos que pagarla ahora. Quien crea que el problema se resuelve solo a balazos está equivocado. Y ese es un problema conceptual, es un problema de comprensión del fenómeno que debe de superarse. Hoy el país, lo que dejó de hacer 20 años en materia social, tiene que hacerlo. Si no, no vamos a cortar el factor reproducción de la violencia en el país, porque son 2 planos. Un plano es el plano de los criminales activos y otro plano es el terreno fértil para la reproducción. Entonces, se tiene que combatir en ambos niveles. Y cuando digo combatir, estoy hablando en términos no de combate violento necesariamente, sino de acción inteligente que permita
que se desactiven factores. Y eso requiere invertir. El plan El Salvador Seguro, que es un plan que ha sido, como bien señalabas hace un rato, cuestionado incluso por algunos de estos sectores, es la primera visión integral para enfrentar el problema que ocurre en El Salvador. A ver, ¿qué tanto? ¿Cuánto se va a recolectar? En lo que se aprobó ayer, ¿cuánto se va a recolectar? Porque yo sigo viendo, ejemplo, ya están hablando también los empresarios que se han puesto 22 impuestos desde que llegó el FMLN al poder. 22 impuestos. Parece mucho, parece que fuera mucho. No sé si en monto lo es, pero parece que fuera mucho 22 impuestos. Después, da la impresión también que lo que se hizo ayer no basta. Y vamos a seguir, digamos, posiblemente buscando otras medidas para conseguir más dinero. ¿Cuánto es lo que se piensa recolectar con ambos? En lo que es el incremento del 5% a lo que es telefonía, internet y cable, y lo que es el impuesto de 5% a las ganancias sobre $500,000 a las empresas. ¿Cuánto da con eso total? Partiendo de la base que el plan El Salvador Seguro habla de 2.000 y tantos millones, 2.100 millones, que dividido entre 5, porque lo tiene para un quinquenio, son 450 millones extra que necesita la seguridad. Hoy el presupuesto de seguridad es de 223, o sea, es un poco más del doble lo que se requiere, aparte del presupuesto, lo que se requiere adicional para el plan El Salvador Seguro. ¿Se logra esa cifra o vamos a seguir con déficit y vamos a seguir con otro impuesto? No se logra, Nacho, y hace unas semanas estuvimos contigo y te decía que este tipo de contribuciones son una parte. Nosotros también tenemos apuesta a la cooperación. Hay países que con claridad lo han dicho, quieren colaborar porque entienden la importancia. El Salvador está siendo atractivo para la inversión a pesar de la prédica mediática que se dice en contra. Ahí ves, por ejemplo, laboratorios alemanes que dicen que el ambiente es positivo. Los informes que se han dado de parte del Ministerio de Economía, de Proesa, te indican que solo en energía ya hay compromisos de inversión arriba de 1.400 millones. Esto no es todo. Hay países, hay deberes, hay quienes sí creen en la necesidad y en el deber de apoyar, porque quienes hablan de cuánto era el presupuesto antes, también te deberían decir que el salario mínimo era de 140, de 135 y que ahora es de 200 y fracción, y que las remuneraciones tenían antes unas cifras mucho menores a las que hoy tenemos y se necesita más. No se puede negar, salario mínimo tiene más Honduras, más Costa Rica, por supuesto, más Panamá, de manera que si la economía creció, no solo es que se hayan establecido, uno puede hacer la cuenta de cuántos impuestos quitó Cristiani entre el 89 y 93, cuando se estableció el IVA. Uno puede decir por qué redujeron el impuesto del patrimonio y tal impuesto, ¿por qué? Y lo concentraron todo en la contribución indirecta que representó el IVA. Entonces, si vamos a hacer esas cuentas, las debemos hacer completas. Entonces, pero ¿qué va a dar? ¿Qué se espera que dé? Del impuesto de la telefonía, unos 62 millones es lo que potencialmente podría dar, y lo que puede dar la contribución de las personas naturales y jurídicas que tengan utilidades mayores a $500,000, pues será otro tanto. De modo que lo que preveía el gobierno obtener solo con su iniciativa, complementando las dos, puede llegar a tenerlo. No es suficiente. O sea, 124 millones. No, 120, 124. Menos de los 140 menos que de se los planteaba 140 que se planteaba inicialmente. ¿Cómo se llega a completar una cifra mayor? Bueno, hay que hacer esfuerzos. Por ejemplo, nosotros tenemos un respaldo para contribuciones que son simbólicas. Por ejemplo, la contribución de funcionarios de elección popular o nombrados por el presidente y electos por la asamblea, que debamos
de manera sistemática, mes a mes, a apoyar con 5% del salario a ese fondo, que en la práctica con la ley se ha creado ayer, un fondo específico. Pero eso es muy poco. O sea, claro, es muy poco. Me decía el diputado Quinteros. Eso también te indica que todo lo que se dice Esos sobre las remuneraciones, me decían, ¿no? Eso que se dice de todas las remuneraciones del Estado no tiene la magnitud que tiene, pero cuando se trata de atacarlas, entonces son grandes. Pero ahora se hablaba de un 5%. 5%. A quienes ganaran sobre $2.300. Sobre 2.300, 5%. ¿Y eso da una recaudación de 25.000? No puedo decirte porque ya juntos, todos los que tienen esa categoría nombrados por el presidente y también electos por la Asamblea y juntas, magistrados, diputados, ministros, directores, presidentes, podemos andar en un universo de unas 200 personas que tenemos responsabilidad política de tomar decisiones, y en tanto tomamos decisiones que afectan también a otros y a otras, debemos aceptar el desafío de también contribuir nosotros. A ver, usted, el gobierno le ha llamado a esto contribución especial y no impuesto, porque esto va a ir a un fondo que se va a invertir en una única finalidad. Ese es temor a la inconstitucionalidad, como planteó Fusade, que el impuesto a las empresas planteaba, digamos, una inconstitucionalidad. Nosotros hemos hecho las cosas conscientes de que están en el marco de las atribuciones constitucionales de la Asamblea y en el rango de los conceptos de lo que es la tributación, que tiene impuestos, tasas y contribuciones especiales, que reúne el requisito de ser contribución especial y que está en un marco racional de contribución de la capacidad contributiva de los sujetos que estamos llamados a pagar. Que tiene un periodo de 5 años. Entonces, ¿cómo se va a administrar esto? Bueno, aquí se crea en la ley aprobada una cuenta específica que va a financiar acciones exclusivas del Plan El Salvador Seguro. Y eso quiere decir que si es una partida presupuestaria, la Asamblea deberá conocer cuando haya previsión de cuánto eso se va a recaudar. El presidente, como corresponde constitucionalmente, deberá pedir a la Asamblea transferir, ya sea a educación, ya sea a la policía, al Ministerio de Justicia, a centros penales, porque el conjunto de medidas que están establecidas... Porque se hablaba de una comisión que iba a administrar este dinero, estos fondos. Según la ley, no es el Consejo el que va, es el Consejo va a supervisar y va a opinar, como lo está haciendo. Pero no hay una administración independiente. No hay una administración independiente, porque eso es lo poco que llegue, gastarlo en burocracia, si vas a crear un ente administrador. En cambio, si la Asamblea fiscaliza, la Corte de Cuentas fiscaliza, el Consejo de Seguridad recibe informes, no necesita crear un aparato burocrático para manejar eso. Voy a tocar un corte. Después del corte me gustaría brevemente hablar de esto que mencionó Norma sobre una reforma para lograr combatir la evasión y la elusión, así como de 3 temas pendientes que también son del día de ayer. Uno es la reforma a la ley de partidos políticos y lo que también pidió el partido Gana, cárcel para injuria, calumnia y difamación. Ya volvemos. Rápidamente, para tratar de aprovechar este bloque, la propuesta de reforma a elusión y evasión. ¿Qué se quiere reformar exactamente y cuánto se puede lograr? Los delitos cometidos contra la hacienda pública serían imprescriptibles. Ya. O sea, no prescriben, eso es importante. Luego, la excusa absolutoria que hoy tiene el Código Penal cuando se paga lo adeudado, cuando se está procesado por haber cometido un delito, se elimina. Eso significa que solo es un atenuante pagar lo que se debe, pero el proceso penal debe continuar. Ya, perfecto. El otro es que esta es la parte que combate la elusión, ahora únicamente se reduce el impuesto sobre la renta, no entra aduana ni entran otro tipo de tributos que tiene establecida la hacienda pública. El otro campo es que también se penaliza si esta defraudación al fisco se comete contra la hacienda municipal. Son aspectos todos de una relevancia y novedad que estarían llamados a que cada quien reflexione antes de eludir o evadir el pago de un tributo, y por lo tanto sería como una invitación a cumplir la responsabilidad fiscal de cada uno. Se dice que la evasión está por el orden
del 30%? Mira, hay distintas mediciones, ¿Sí? Desde que el 50, 40, 35, hay distintas mediciones. Lo importante es el conjunto de la tributación frente a la producción de riqueza en un año, que toda la tributación, nuestro nivel de presión tributaria, como le llaman los economistas, sigue siendo baja. Pero ¿cuánto se pudiera lograr más dinero para el arca del Estado haciendo esta reforma? Ahora, la sola reforma no va a resolver, sino que requiere de una conducta enérgica del Ministerio de Hacienda y de la Fiscalía General de la República, también de los jueces y de las instancias administrativas que diligencian cualquier reclamo legítimo que la ley prevé para los empresarios o para las personas naturales. Así que esperemos nosotros de que una vez establecido esto, dé tanto como una de estas medidas. Ok, el otro tema importante, anoche, en medio de la plenaria, el Partido Gana introdujo una pieza de correspondencia o un proyecto de ley para reformar la ley que castiga la calumnia, la injuria y la difamación, que ahora tiene básicamente multas, ¿ya? Pero Gana alargó los tiempos para que los delitos, este tipo de delitos, sea pagado con cárcel. Muchos vieron inmediatamente y hubo una reacción fuerte de parte de los medios y también de los políticos, señalando se quiere tapar la boca a los periodistas, a los medios en El Salvador, a los que critican. Bueno, al final no pasó nada, esto se terminó que este proyecto fue mandado a la Comisión de Seguridad, tengo entendido, y quedó, no fue aprobado ni fue discutido en la plenaria de ayer. Quiero conocer la posición de la familia en relación a eso. Bueno, la verdad es que este es un tema que suscita discusión, pero que es importante ubicar que al centro de esto debe de haber desde los que logran tener la capacidad de generar opinión un alto sentido de responsabilidad. Si eso no es así, entonces tiene que haber un mecanismo que ayude a controlar. Te voy a poner un ejemplo, Nacho. Recién tomábamos posesión en la Asamblea Legislativa, un matutino publicó los parientes de los diputados recién electos y ahí se decía que mi esposa era empleada legislativa. Eso es falso. Es absolutamente falso. Nunca fue cierto. Pero tuvieron la tranquilidad de publicarlo y yo lo reclamé en público frente a la prensa en la comisión y no hubo ninguna iniciativa del medio por aclarar esta situación. Estoy hablando de algo pequeño en este caso de mi experiencia, pero hay otra cantidad de cosas que ocurren que definitivamente enturbian la imagen de personas, dañan la dignidad de personas y no tienen base objetiva. Una pregunta, Vanderio. Tú puedes tener toda la razón. Y obviamente difamar, injuriar, calumniar es un delito. Claro, ¿ya? Es un delito. Y cualquiera que lo haga, y los que estamos más proclives a eso, somos los periodistas y los políticos. Aquí estamos en la casa de la misma situación, porque ustedes hoy día son gobierno, mañana pueden ser oposición y van a querer los espacios de libertad. Pero tú, por ejemplo, por lo que a ti te pasó, ¿hubieras buscado cárcel para quien lo dijo? Estoy hablando de que eso fue un daño. Pero estoy hablando en términos políticos, políticamente, daño pequeño. En un país que necesita vivir en democracia y en cierto grado de Hay libertad. otros casos que son espectacularmente más dañinos. dañinos. El famoso Ferrari, por ejemplo, eso fue una orquestación, una construcción terrible. O el caso de Cifrido con los famosos terrenos de Nuevo Cuscatlán. No hay ningún ilícito, ninguna irregularidad, ningún problema conductual en eso. Pero se genera una cantidad de páginas enteras en los periódicos que terminan convenciendo al ciudadano. Pero una pregunta, ¿hasta dónde llega nuestra libertad? Porque eso obviamente han habido medios específicos que han estado permanentemente informando sobre eso. El fiscal dijo ayer que no había ningún delito penal, que es la parte que le corresponde. Otra cosa es si es lícito que un funcionario lo haga o no lo haga, eso es otra cosa, ¿ya? Pero debería tener problema un medio por hacer por entregar ese tipo de información. Pudiéramos tener
directores o periodistas en la cárcel por ese tipo de hechos? ¿No es muy exagerado lo que yo ayer creo que debieran ¿Conocían usted la iniciativa de Gana de ayer o no la conocían? No la hemos estudiado, pero yo estoy emitiendo una opinión incluso personal. Yo creo que los medios tienen la obligación de tener un parámetro de su actuación. Si no existe eso, es delicado, porque nos expone a todos los ciudadanos, no solo a los políticos, a todos los ciudadanos, a la potencialidad de ser víctimas en determinado momento de una agresión que ponga y destruya la honorabilidad de una persona frente a la sociedad, y eso no se reconstruye con facilidad. Pero aquí han habido cantidad de cosas, sí. Aquí se han hecho unas cosas, digamos, en correcto. su tiempo, digamos, a través de anonimatos se lanzaban pero acusaciones. Nacho, cualquier ciudadano que agrede elevando mentiras a otro ciudadano es penalizado con fuerza. ¿Y qué diferencia, por decirlo en lenguaje popular, qué corona puede tener alguien solo porque está dentro de un medio para poder actuar de la misma manera y con una potencia mayor? Y no, o sea, ¿usted cree que sí hay que hacer algo? Bueno, en los casos que lo ameriten. Pero eso es lo complicado, digamos, interpretar qué casos lo ameritan, porque hay algunos que actúan bajo el anonimato y eso es tan dañino como el que lo hace en papel impreso. O sea, es lo mismo. Sí. Y todos hemos sido, yo también he sido víctima muchas veces de que cualquiera cuelga cosa y pone lo que se le ocurra. Y claro, dan ganas, digamos, de mandar a la cárcel al otro, ¿no? Pero obviamente también hay una posición política que tiene que ver con los grados de libertad que un país puede tener. Por los grados de libertad hemos luchado nosotros y nos sentimos orgullosos de haber ganado el derecho a una transición democrática, que es la que hoy estamos viviendo. Este tema de la difamación, recuérdate tú que fue derogado, la Sala de lo Constitucional se pronunció y estableció que la Asamblea debía legislar. En ese momento la sanción penal fue, digamos, excluida como opción de regulación. El Frente no votó por esa reforma de excluir simplemente que para, como dice Blandino, para cualquiera que difama a título personal, sí tiene la obligación de pagar, como pagó en su momento Joaquín Villalobos por hablar contra el Diario de Hoy, y han habido otros casos. Y porque si lo hace con recurrente y sistematización, siendo falso, no diciendo la verdad, porque aquí no está en juego si tú dices la verdad. Pero por ejemplo, en el caso concreto de Sigfrido Reyes, ¿hay mentira? Hay mentira, hay manipulación. No hay propiedades, no hay propiedades de él. Hay una manipulación del hecho. Cuando tú dices de que por qué compró una propiedad en 4.000 colones barata, o porque ahí se está induciendo a tener una opinión predispuesta, negativa, sin razón. No se juzgan así la venta del Banco Cuscatlán, no se juzgan igual así. Debe juzgarse. Sí, pero y usted en su momento lo juzgaron. Pero tú vas a comparar que alguien porque compra un lote en 4.000 colones tiene que ser exhibido, perseguido mediáticamente por una antipatía. Si se nos reclama tolerancia a nosotros, ¿por qué no debe haber tolerancia también entre quien produce información y opinión? O sea que esta ley sí pudiera Nosotros ser estamos aprobada. abiertos a discutirla. Tal vez no compartimos los rangos de pena, porque tiene que ser racional. Si se establecen penas, tienen que ser racionales y similares al cometimiento de otros delitos de equivalente valor. Esto estaría muy ligado a la ley de delito informático, porque por ahí también se cometen muchos delitos y se busca mucho el anonimato y hay incluso, uno ya puede saber que ellos son los que lanzan a través del anonimato muchas cosas, y eso es tan delito como el otro. Yo creo que tenemos que avanzar en estos campos, porque la sociedad madura y debe servírsele con la mayor transparencia y con verdad.
Si Okay. a la verdad no le tenemos que tener temor. Por último, ¿no les preocupa que la gente piense que ustedes están hoy día, van a discutir esto exclusivamente porque empiezan a salir información sobre diputados, sobre enriquecimiento, posibilidad de enriquecimiento ilícito, sobre una cosa básica como fue? El enriquecimiento ilícito ha sido y debe seguir siendo visto como un delito, y si alguien lo comete debe ser procesado. ¿No les preocupa que la gente piense que ustedes quieren promover esta ley para que no se hable nada más de Nosotros eso? no estamos promoviendo, ha sido presentada y estamos abiertos al debate para precisar bien los términos. No hemos sido nosotros, pero tenemos disposición de discutirla. No tenemos un posicionamiento definitivo, la pieza entró ayer, fue a la comisión, va a ser analizada, va a ser discutida, y allí veremos si construimos juntos. Después del corte viene, te va a dar un espacio para que puedas, digamos, ¿cierto?, completar tu idea. Ya volvemos. Buenas noches, Francisco Bonilla. Un placer saludarles en este viernes. Vamos a iniciar con Germán Vega. Dice, pregúntenle si eso incentiva el desarrollo del país al hacer menos atractiva a la inversión extranjera respecto al impuesto a la telefonía. Carla Flamenco dice, Norma Guevara, ¿está segura usted que el problema de seguridad es de dinero? Adriana Escobar dice, los mejores impuestos son los progresivos, es decir, paga más quien gana más. La riqueza se concentra en el 5% de la población. Dice Munguía, los uniformes, el vaso de leche, las computadoras, etcétera, al final todos pagamos por esas cosas. Ricardo Pereira dice, me parece increíble que cuando fueron oposición estaban en contra de cualquier impuesto. ¿Y hoy? Pregunta. Dice Minero Ramos, ¿cuántos impuestos o contribuciones especiales más faltan, diputada Guevara, hasta asegurar la cifra deseada? Fernando dice, tampoco tenemos respuesta de la sentencia para mejorar el interés de nuestra pensión. Esto respecto a los 900 millones pendientes de resolución en la sala. Gerardo Núñez dice, el argumento inicial fue que no importa que nos afecte porque la seguridad es obligación de todos respecto al impuesto de la telefonía. Carolina Bertrán dice, casi 7 años y no ha podido el Ministerio de Hacienda controlar evasores. Guillermo Zelaya, siendo la violencia el principal problema que nos abate, el gobierno debe utilizar los fondos solo para lo que han sido aprobados, apunta. Darwin Romero dice, señora diputada, ¿y los artículos de uso tecnológico? ¿Parece correcto que una tablet educativa pague 19% impuestos? Doris de Ruiz dice, como que nos salimos un poco del tema de la contribución del 5%. Esto es por el programa. Finalmente, el analista Germán Brook dice, tributos justos es una cosa, impuestos inconstitucionales es otra. Y el periodista Napoleón Morales dice, quiere decir que no digamos lo que pasa en el país respecto a la ley que propone el partido Gana. Vamos al estudio. Usted tiene la palabra. Voy a empezar por la última. Yo quiero decir lo siguiente, que es la idea que me quedó pendiente. Esta iniciativa del partido Gana se produce en un momento en el que cualquiera la puede asociar con los hechos noticiosos que se han conocido. Sin embargo, hacía referencia a una cuestión, la ley de delitos informáticos. Esa ley la hemos tratado en la Comisión de Justicia de Combate al Narcotráfico, de Seguridad y Combate al Narcotráfico, mucho antes de que aparecieran estos incidentes, y ha habido dictamen y tuvo que ser retirado por la presión de los medios que no quieren que se les observe por las conductas inadecuadas que en sus páginas digitales algunos de ellos promueven. De tal manera que no, en nuestra actitud como partido no hay una relación de esos hechos a lo que estamos trabajando. Estamos trabajando coherentemente en un esfuerzo de generar respeto. La democracia implica respeto con las personas. Por otro lado, yo creo de que es importante tener en cuenta que los tributos, las contribuciones que en este momento han sido aprobadas, tienen un sentido de necesidad en la que todos los partidos hemos coincidido, en la que todos los sectores reunidos en el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia hemos coincidido, y ahí estamos todos. Están los empresarios, están las iglesias, están los partidos políticos, las ONGs, los grupos académicos, etcétera, etcétera.
y hemos coincidido en que es necesario que hayan recursos para enfrentar el flagelo y las derivaciones del flagelo de la violencia, de tal manera que el hecho de que aparezcan opiniones divergentes de algunos de estos sectores estimulando reacción ciudadana es una conducta inconsecuente que no debería de darse, porque en la mesa del Consejo se expresan de manera distinta. Estoy hablando de los representantes que están tan cercanos a la ANEP como Fusades, por ejemplo, y otros, de tal manera que me parece que si allá estamos de acuerdo en que es una necesidad en un análisis frío y serio, no tenemos por qué tener una actitud discordante con eso en otros espacios. El ciudadano tiene derecho a estar preocupado, a estar afligido porque puedan haber tributos, contribuciones que no tenía considerados, y tiene justamente derecho a reclamar que se usen correctamente. Nosotros creemos que en las disposiciones que se han aprobado se establecen los mecanismos de Contraloría Ciudadana más amplios que ninguna otra ley o decreto en este país ha tenido en términos de manejo de recursos, de manera que la direccionalidad de los recursos y la transparencia en el manejo de ellos está bastante garantizada. Y por otro lado, el impacto que esperamos tengan en términos de reducción del fenómeno de violencia y de su afectación social, creemos que es indispensable si es que aspiramos a que nuestro país salga adelante. Nadie puede estar en desacuerdo en la idea de que para que El Salvador pueda caminar más rápido en su crecimiento, porque estamos creciendo, está creciendo la economía del país, pero para que acelere ese desarrollo se necesita ir desactivando los factores que lo impiden. Uno es la violencia y se está trabajando en ello, y estas contribuciones van a permitir avanzar más rápido. Al final el beneficiado será el pueblo salvadoreño. Norma, hay muchas preguntas. Hay algo que agregar de una de las preguntas que dice que los impuestos mejores son los progresivos, estamos de acuerdo, y ha sido en estos últimos años que el impuesto de la renta subió 5 puntos y sin embargo a los que ganan entre 300 y 500 se les quitó la obligación de pagar que tenían en el pasado. Quiere decir que se favoreció con esta ley a los que ganan menos y se obliga a un pago mayor a quienes más capacidad contributiva tienen. En la acción de ayer, en las 2 decisiones que se tomaron ayer, están contenidas, digamos, este sentido progresivo, porque el impuesto de 5%, la contribución especial de 5% a quienes ganan más de $500,000 es progresivo. Según algunos estudios, aquí tenemos unos 160 megamillonarios, según estudios que otros han hecho. Quiere decir que esas personas tendrán la posibilidad de aportar un poco más, los que tengan utilidades arriba de $500,000. Esto no debería ser preocupación de la gran mayoría porque no tenemos esas posibilidades de tributación. Lo otro que se ha dicho sobre la telefonía, pues mira, yo nada menos este día hablando con una amiga, una paisana allá en San Sebastián Salitrío, me decía, yo hablo me han dicho que tengo que pagar mucho, ¿verdad? Explíqueme, ¿cuánto gana? ¿Cómo se comunica? Yo me comunico con mis 2 hijas en Estados Unidos, ¿y cuánto gasta en el mes? $15. Entonces usted va a pagar de 65 centavos. Yo creí que era más. O sea que hay una exacerbación de ánimo buscando que la gente rechace una contribución. En cambio, hemos visto personas que los mismos programas entrevistan que dicen, yo sí estoy dispuesto a aportar. Todos debemos aportar a la solución. El destino, como ha dicho Roger Blandino, está muy claro. Está muy claro, y los partidos que han recibido en el seno, todos, incluyendo Arena, sobre las necesidades de la Policía Nacional Civil para hacer frente, porque están en la primera línea
defendiéndonos a todos a costa de vida de sus miembros, están convencidos de las necesidades que no pueden resolverse de manera ordinaria, y no se creó ayer ni en 5 años el déficit de las distintas oficinas precarias que tienen. Es para eso que están establecidos estos tributos. ¿Hay alguna pregunta concreta que me gustaría, digamos, cierto, que ustedes respondieran también un poco, ojalá brevemente? Sí. ¿Incentiva el desarrollo, preguntó alguien, este tipo de contribución o impuestos? Costa Rica tiene más tributos y tiene inversión. Ya. En el caso, digamos, la otra pregunta decía, ¿la seguridad es un problema de dinero? Bueno, no es estrictamente dinero, pero igual que la educación o la salud, para articular, planificar y dar los servicios en debida forma se necesita dinero, se necesita equipos, carros, radios, uniformes, salarios mejores, y todo eso tiene un costo monetario que es dinero. Blandino, otra pregunta dice, ¿cuántos impuestos faltan para que se sigan, digamos, proponiendo por parte del gobierno? Hay una discusión alrededor de una serie de iniciativas más que no necesariamente son impuestos, pero que van orientadas a fortalecer la capacidad de abastecer los recursos que se necesitan para el tema. Se necesitan recursos. La compañera Norma señalaba hace un rato, no todo es dinero, pero sí se necesita dinero. El director de la policía nos decía, la policía hoy tiene 10.000 chalecos, pero tiene 25.000 elementos. Es decir, hay 15.000 elementos policiales sin chaleco. Eso cuesta dinero, hay que comprarlo. Tienen armas que no están en las mejores condiciones, necesitan amunicionamiento, todo eso requiere inversión. Pero las comunidades también requieren inversión para ir desactivando los factores de riesgo. Y tenemos ya en las manos, en la Comisión de Seguridad y Combate al Narcotráfico, la Ley de Prevención, Rehabilitación y Reinserción de Pandillas, que también requerirá inversiones importantes a fin de limitar, de neutralizar, de desarticular, si se quiere, a los factores de engruesamiento de las pandillas. Todo eso supone una inversión correcta de recursos orientada a que el país llegue a tener la tranquilidad que hoy no tiene en el nivel adecuado. Y si vamos a hablar del despegue de la economía de El Salvador, hoy que somos uno de los 3 países con mejores carreteras de América Latina, hoy que estamos avanzando en un camino de ampliar la matriz energética y reducir los costos de la energía eléctrica, hoy que se está desburocratizando el proceso de tramitología empresarial, hoy que estamos haciendo todo eso y que la inversión empieza a crecer y la economía poco a poco empieza a crecer, esto, el factor seguridad, debemos de desactivar los problemas que tenemos. Había otra pregunta que dice 7 años y todavía Hacienda no puede contra los evasores. Mira, creo que se ha criticado que Hacienda bajo el FMLN ha recaudado más. Yo no puedo decir cuántos evasores fueron controlados, pero sin duda parte de la mayor recaudación tiene que ver con una gestión buena. No digo que no pueda mejorarse. Es algo, ayer Arena dice tanto de la evasión y tanto de la elusión, y siendo el partido de los empresarios podría decirles paguen, no sería más fácil hacer eso. De manera que sí creemos que el ministerio ha mejorado en comparación a antes. Y además vuelvo a decir algo que en estos años, hasta hace 2 meses, hemos pagado 5.300 millones de la deuda heredada por gobiernos anteriores, lo cual a veces se quiere ocultar, y 850 millones solamente es superior el presupuesto de educación de lo que vamos a pagar en deuda que contrajeron otro gobierno y que en aquellos tiempos no tenían que pagar porque simplemente hicieron uso del tiempo de gracia que los mismos créditos les daban. Bueno, gracias por estar esta noche acá. Yo sé, digamos, que ayer la plenaria fue larga, cansada, y aquí están hoy día, se les agradece, y obviamente, digamos, seguiremos conversando sobre estos temas, son temas
importante de país, sobre todo lo que es el tema seguridad. Gracias, Blandino. No, muchas gracias, Nacho, y siempre a tu servicio. Gracias, Norma. Gracias, muy amable. Nacho. Gracias. Gracias, amigos televidentes. Yo los espero el lunes a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches. Buen fin de semana, ¿verdad? Es fin de semana largo, que lo aprovechen. Nosotros estaremos el lunes igual transmitiendo en vivo como ahora. Nos vemos.